Yo vengo a contar un poco un relato que tiene algunos tintes personales, pero que es imposible desplegarlo sin el equipo de trabajo con el que yo vengo laburando hace qué sé yo cuánto ya, no importa, muchos años, entre quienes están el referente principal, que es Patricia Sadowski, y los otros integrantes del equipo, que son María Mónica Becerril, María Emilia Cuaranta y Patricia García, y todo el equipo de profes de la UNIPE, que la verdad que está fenomenal, pero se nos generaron un millón de dudas y problemas y despioles en un recorrido de largo tranco que quería compartirlo para terminar con algunas cuestiones que nos parecen interesantes considerar en el momento de pensar las relaciones entre la didáctica y el trabajo docente. En nuestro país, por lo menos en nuestra experiencia, desde que la democracia llegó a nuestras vidas, se comenzó a considerar la enseñanza de la matemática como un asunto a tener en cuenta. En algunas provincias y en particular en la ciudad de Buenos Aires se fueron constituyendo equipos de trabajo para estudiar y producir material de apoyo curricular. De la mano de algunos colegas como Sadowski, Parra, Dilma Fregona, Irma Saiz, accedimos a las producciones de la didáctica de la matemática, en particular a los trabajos de Brousseau, Chevallard, Doady, Vergniaud, Artigue, etcétera, que quienes trabajan en el campo de la didáctica de la matemática conocerán todos esos nombres. Para los demás no importa, son tipos que saben mucho del asunto y nos pusimos a leer sobre esas cuestiones. Por un lado, algunos se ocupan o intentan modelizar las interacciones que se dan adentro de un aula entre un docente, un grupo de alumnos y un conocimiento que el docente tiene como la responsabilidad de transmitir. Y hay otros que se ocupan más de, o una de las líneas de trabajo tiene que ver con tratar de caracterizar lo que es el trabajo matemático y el modo en que esas características o no entran en las escuelas, en los diseños curriculares. ¿Qué hicimos en principio nosotros con todo eso? Estudiarlo, y fue una fuente maravillosa para criticar la enseñanza usual. Ahora, criticando la enseñanza usual no hacíamos nada. Y a su vez empezamos a pensar que sería bueno armar secuencias de enseñanza, desarrollar capacitaciones, desarrollar distintos tipos de materiales, en algún lugar medio ingenuo, suponiendo que íbamos a incidir en las condiciones de funcionamiento también, y nada de esto pasó. Hubo un momento de frustración muy grande en donde uno tenía como un bagaje de ideas dando vuelta, y entonces seguimos buscando informaciones acerca de cómo poder compartir con los docentes algunas de estas reflexiones que se venían gestando, y ahí aparece precisamente otra perspectiva que tiene que ver con poner el acento en la reflexión sobre las prácticas docentes. Ahí también aparecen otro conjunto de autores, como son Perrin-Gloriat, Rodití, Robert, Margolinas, varios textos de Flavia Terigi, que advierten, entre estas cuestiones, sobre los marcos de decisiones que condicionan a los docentes, sus concepciones, las condiciones institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Las prácticas empiezan a aparecer como un asunto del que ocuparse, y no hay otras opciones de ocuparse de las prácticas que juntarse con los docentes y poner sobre la mesa las propias experiencias, las distintas comunidades que se van constituyendo. Tampoco sabíamos muy bien cómo se hace eso, ni es muy claro. Otra línea que llega a nuestras manos tiene que ver con el desarrollo profesional. Y ahí aparecen otros tantos en las lecturas. Ahora, nosotros teníamos todavía en la cabeza esto de que más uno vinculado a la idea del capacitador. Entonces, cuando vos te forjás en la idea del capacitador, vas a dar clase. Y la verdad que cuando vas a dar clase en una capacitación donde hay, qué sé yo, 200 maestros, y mucho la reflexión sobre las prácticas se te cae, porque no es muy viable que en esas capacitaciones masivas que se organizan en la provincia de Buenos Aires
Piensen que la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 370.000 docentes. Entonces, si vos querés armar una capacitación masiva, no te queda otra que ir juntando en La Matanza, no sé, 850.000 maestros, porque son eso las dimensiones. Entonces, tampoco las políticas acompañaban mucho la posibilidad de gestionar algunas otras cuestiones. Pero sí en el fondo queda instalada a lo largo de todo este recorrido la pregunta de cómo problematizar las prácticas docentes para que se transformen en un asunto de estudio y debate. ¿Y bajo qué condiciones es esto viable? Esa fue como una de las primeras preguntas que empieza a ponerle nuevas condiciones al marco de la didáctica que nosotros veníamos estudiando. Es así donde empiezan a circular las lecturas de la idea del trabajo colaborativo desde distintos autores. Y una de las premisas básicas, y que me parece sumamente interesante compartirlo, sobre todo en estos ámbitos, tiene que ver con los tipos de investigaciones que se desarrollan. Una de las frases que más nos impactó en todo caso es cómo desarrollar estudios con los docentes y no estudios sobre los docentes. Y en general la investigación educativa estudia sobre la educación y no estudia en la educación. Lo digo en términos de unas discusiones que tuvimos con unos colegas uruguayos y que viene a cuento acerca de las distancias o no que se generan entre las investigaciones educativas y los fenómenos que ocurren en el aula y que obviamente uno no espera que una investigación dé una respuesta a una problemática del aula, porque una investigación probablemente no tenga esa finalidad. Pero cuanto tampoco yo puedo apoyar mis problemas dentro del aula en algunos marcos teóricos, esos marcos tampoco me sirven como referencia para pensar los problemas que yo tengo. No se trata, creo, de juntarlos, sino de generar otro marco de condiciones a partir del cual las investigaciones y la labor docente empiecen a jugar más en equipos en común, ¿no? Habla un poco. En esta línea de la investigación colaborativa hay distintos autores, por lo menos es una interpretación que hacemos. Y que dan cuenta de distintas perspectivas. Algunos se refieren a la investigación colaborativa a partir de la cual se constituyen equipos de investigación conformados por docentes y formadores que resultan ser investigadores y que brinda la oportunidad de avanzar en la comprensión de la constitución profesional de los docentes. Dentro de tantos autores, Fiorentini es uno de los referentes. En dichos espacios, el mismo proceso de investigación es definido y compartido por los participantes. También, bajo la línea de investigación colaborativa, aparece otra perspectiva en la cual, de alguna manera, el docente sigue siendo el objeto de estudio para la investigación, aunque en los textos no lo digan y no lo asuman, y está bien que así sea. Sin embargo, lo que pasa en esa perspectiva es que aparece una secuencia para ser analizada, estudiada y eventualmente transformada, y esos equipos lo que estudian es cómo se transforman las prácticas docentes a la luz de esa negociación de una secuencia de enseñanza. De hecho, nosotros cuando empezamos el trabajo de investigación hace 6 años teníamos como perspectiva armar una planificación. Bueno, después voy a contar un poquito más, pero los docentes nos dijeron, no, acá no vamos a planificar nada. Bueno, está bien. Después avanzamos un cachito más. Hay una tercera perspectiva que obviamente no agota ninguna de las otras, donde el trabajo compartido entre docentes e investigadores, pero habría como 2 espacios de conceptualización. Uno es el propio espacio de trabajo entre docentes e investigadores, donde se conceptualizan algunas ideas.
Y otro es el que llevan a cabo los investigadores, que tienen más que ver con, por un lado, las ideas que van surgiendo en el espacio colaborativo, pero por el otro lado también el análisis, como es en nuestro caso, del funcionamiento del espacio. Si el espacio colaborativo es un espacio que habilita a que pasen determinadas cuestiones que uno se propone que pasen o no, o el espacio colaborativo no está generando esas cuestiones. Lo que sí tienen en común, o sea, no se agotan esas perspectivas en el trabajo colaborativo, pero sí tienen en común una cuestión orgánicamente colaborativa. Las dos culturas, la de los docentes y la de la investigación, se necesitan mutuamente. De todas maneras, la constitución de este espacio colaborativo tiene algunas características que brevemente trataré de describir. Un primer aspecto se refiere a las condiciones a partir de las cuales se constituye el espacio colaborativo. La constitución del espacio puede ser convocado por un interés propio de una investigación, puede ser convocado por una necesidad de una institución o un grupo de docentes, o bien puede ser por una decisión política o una gestión de gobierno. No es el caso de la gestión de gobierno que nos toca ahora. Ahora, el modo en que se convoca la constitución de ese espacio ya empieza a definir las características del espacio. Otro aspecto a considerar es cómo emerge el asunto de investigación en ese espacio colaborativo. Puede ser a partir de la demanda de unas partes. Un equipo de investigación decide estudiar algún fenómeno que ocurre en el aula, entonces convoca a una escuela, a los docentes de esa escuela, y se constituye un espacio para discutir los asuntos que la investigación tiene ganas de discutir. Otra opción es que sea la escuela la que demande un equipo de investigación para tratar alguna problemática, ¿sí?, que tienen detectada en la escuela y necesitan de algún espacio donde hacer un trabajo en torno a esa preocupación. Ahora, una tercera perspectiva también es que sea el mismo espacio colaborativo el que configure y haga emerger aquellas cuestiones que van a ser objeto de estudio dentro del espacio. Que eso es lo que decía, nos pasó a nosotros. Nosotros íbamos con una intención de armar un plan de clases con los maestros. Y lo que pasó en las 3 escuelas en las que venimos trabajando es que acá no se arma ningún plan de clase. Nuestros problemas son otros. Y si uno asume que está en un espacio colaborativo, lo que invade el espacio colaborativo precisamente tiene que ser la problematización que va surgiendo a la luz de las discusiones que se van dando al interior del espacio. Por otro lado, se encuentra el proceso mismo de desarrollo de la investigación dentro del espacio. Una cuestión bien compleja es que se trata del encuentro de dos mundos que siempre han pertenecido a ámbitos distintos. Los docentes, quienes han sido más recluidos e identificados con las cuestiones más prácticas y con las cuestiones de los medios para llevar a cabo la enseñanza, y los investigadores, que se han identificado con las cuestiones más teóricas y con los fines de la enseñanza. Si por un lado daban las prácticas y por otro lado daban las teorías, podemos tener algunos problemas. Y es que las teorías y las prácticas no tengan nada que ver, como suele ocurrir en casi todos los órdenes de la vida. El desafío principal sería entonces, como bien dice Sensevi, es la construcción de lo común, de algo común que alimente las preocupaciones tanto de docentes como de los investigadores. Y eso común no es algo que emerge sencillamente, ni es algo que sea claramente identificado desde el principio. Y en principio, Sensevi dice que para que se dé rienda suelta a este proceso de producción hace falta la construcción de un espacio de simetría entre investigadores y docentes. Sin ese espacio de simetría, la construcción de un trabajo colaborativo sería casi imposible.
Ahora, también es cierto que en la construcción de eso común sería necesario, como dice Bernals, que surja de ahí algunos conocimientos que puedan producirse, que aporten a la tarea del docente, pero que también aporten al trabajo de la investigación. Y en ese sentido es bien complejo cómo se va desarrollando la situación de manera tal de que tanto los docentes como los investigadores reconozcan que producto de eso común van apareciendo nuevos conocimientos que son pertinentes para cada uno de los actores del espacio colaborativo. Esencialmente nosotros venimos en el marco en donde lo que más nos preocupa es el estudio de problemas de enseñanza, que, como digo, originalmente tenían la intención de basarse en la elaboración de secuencias, la puesta en el aula y en el análisis posterior, pero que los debates que empezaron a surgir en el espacio colaborativo adquirieron otros contenidos, otras cosas en común que de alguna manera hizo que esto no sea viable de ser sostenido. Y en ese sentido obliga a uno, desde la investigación, a revisar sus propios marcos a partir de los cuales va desarrollando la investigación. En definitiva, también el espacio colaborativo, en la medida en que funcione, va a cuestionar incluso la epistemología del investigador, que va a tener que empezar a revisar sus propios marcos teóricos, ampliarlos y eventualmente modificarlos, si no terminan de colaborar en la construcción de esos nuevos conocimientos. Una de las claves del desarrollo del espacio colaborativo y que tiene que ver con esto de tratar de superar la disyuntiva entre práctica y teoría, entre esta división del trabajo y la elaboración de ese proceso más de construcción de la simetría, tiene que ver con el modo en que las opiniones que se vierten dentro del espacio pueden empezar a adquirir cierto nivel de fundamentación. Y la fundamentación es un tipo de conocimiento a desarrollar adentro que no está establecido a priori, porque los problemas que emergen, en muchos casos, tampoco han sido pensados a priori por los investigadores. Y entonces tenés que empezar a revisar dentro del bagaje conceptual que los investigadores tienen, bueno, estas cuestiones que están apareciendo acá, cómo se incluyen, cómo se incorporan. Pero al mismo tiempo, la posibilidad, y me perdí, al mismo tiempo, la modalidad de trabajo colaborativo va formateando en la misma práctica, aunque como dice Bernal, las conceptualizaciones en general terminan siendo posteriores a la experiencia del trabajo colaborativo. Y finalmente hay una producción que emerge, se supone, de ese trabajo colaborativo, los conocimientos que se elaboran y su difusión, que resultan también un asunto bien complejo. Por un lado, cómo se validan los conocimientos que se van produciendo ahí adentro, que es todo un interrogante. ¿Por qué tienen valor eso? ¿Quiénes serían los destinatarios? ¿Qué se produce como resultado de esa investigación? Hacia el final voy a presentar algunas de estas cuestiones, no en términos de respuestas, sino en términos de preocupaciones. 10 minutos, buchona, que eso. Una de las cuestiones que nos parece centrales es, desde distintas perspectivas, siempre se habla del saber docente. Un espacio de trabajo colaborativo permite hacer visible la existencia de esos saberes de los docentes, siempre y cuando
los investigadores no solo aporten su experiencia, sino que entren en un cierto nivel de complicidad con los docentes para que eso sea visible. Esa posición de complicidad no es algo que viene de suyo, sino que hay que construirlo sobre la marcha. Y en algunas oportunidades es más llevadero y en otras oportunidades no tanto. Y voy a saltear algunas de estas cosas porque sí quisiera mencionar algunas dificultades que hemos tenido serias. Una es la condición de la escuela. La escuela no está pensada como un ámbito donde los docentes aprendan. Y si los docentes no tienen un ámbito donde aprender, un espacio colaborativo de difícil gestión. No se puede seguir insistiendo que los docentes salgan del ámbito escolar, usen sus horas personales, vengan con sus hijos, o vamos todos con nuestros hijos a las reuniones de espacio. No, tiene que ser dentro del ámbito escolar y empezar a pensar la escuela como un ámbito de producción colectiva. Igual creo que... El otro problema que lo viví en carne propia, porque esta me pasó a mí, clavada, es el deslizamiento del investigador. Vos estás en un ámbito con maestros donde surgen algunos despelotes varios y a uno le sale el capacitador. Y salís ahí a responder, y sin que nadie te haya preguntado nada. Y eso desvirtúa el espacio de simetría. Y por el otro lado también está el maestro que llega al espacio diciendo, ¿qué me venís a enseñar? Y cuando uno no se pone en el lugar de capacitador, el maestro te mira feo. Ahora no te doy el mate porque no me respondiste tal cosa, y qué sé yo. Entonces es todo ahí como una cuestión de construcción de un espacio en donde la simetría sea... Y después está esto de la doble verosimilitud que menciona Bernals, en donde uno como investigador está produciendo un cierto conocimiento en un espacio con otros y a su vez pertenece a un espacio de investigación que discute sobre lo que se está produciendo ahí. Arma un lío ahí también que no sabemos. El otro tema terrible es la escala, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 4.480 escuelas y bueno, es medio complejo armar equipos de trabajo colaborativo, pero sería una cuestión más de decisión política que garantizo que la gestión del gobierno actual no lo tiene presente, no sé muy bien por qué. Y la otra que también es terrible es el tema de la diferencia en los tiempos. Los tiempos de los docentes están condicionados por su responsabilidad cotidiana de enseñar ciertos conocimientos. El tiempo de la investigación requiere, paremos la pelota un rato, pensemos sobre tal cosa, y compensar esos tiempos distintos también es una tarea, porque cuando te reunís y llega el maestro y dice, tuve este despelote con este pibe, ¿qué hago? Y también tiene razón el tipo de decir ahí, che, con esto no sé qué hacer. Y en general uno no tiene respuesta, ni por qué va a tener respuesta sobre un caso particular. Todo este recorrido nos habilitaron un montón de preguntas que son las que quiero compartir para cerrar esta parte y después les voy a pedir 2 minutos para hacer otro comentario. Una de ellas es qué valor se le otorga antes que esto. Hubo 2 asuntos claves en todo el recorrido que fueron motor del trabajo con los maestros. Uno es el análisis de las producciones de los chicos. Los maestros llevan actividades a sus alumnos, actividades que no son consensuadas en el espacio colaborativo en muchos casos, sino que tienen que ver con su propia planificación de sus días de clase. Y entonces lo que empieza a aparecer en el espacio colaborativo es la producción de los chicos, los cuadernos, la carpeta, hojitas con... Y eso se transforma en objeto de análisis. A tal punto que se nos van horas y horas y horas analizando las producciones de los pibes. Y una de las cosas que aprendimos es el valor conceptual que tiene esas producciones, tanto para analizar la matemática que el maestro tiene que enseñar, como para pensar el recorrido escolar a partir de esas producciones. Y entonces, una de las preocupaciones es qué valor se le otorga a esos recursos que producen los alumnos. ¿Qué interpretación se hace de esa producción de los niños? Porque en función de la interpretación que yo haga de esa producción de los pibes, es la intervención que yo voy a desplegar. ¿Y quién dijo que lo que yo interpreto es lo que el pibe quiso escribir allí? ¿Cómo se zanja esa distancia entre una cosa y la otra? ¿Qué relación hay entre los recursos personales de los chicos y los recursos que el docente hace públicos en el aula?
¿Son los mismos? ¿Son otros? ¿Cómo cambian? ¿Cómo se mediatizan? ¿Cómo establecer puentes entre los recursos personales y los más próximos a los convencionales, a los que el docente tiene intención de enseñar? Cuando un docente lleva una propuesta al aula, en general algún problema para que se discuten algunas cuestiones, lo que pasa es que los pibes hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba pensando el docente que iban a hacer. Y lo que piensa el docente, y uno cuando lleva un problema, está más alojado en la matemática que yo quiero enseñar que en las concepciones que tienen los pibes. Y ahí hay un puente a recorrer. ¿Cómo se recorre eso? Nos pasó en una escuela, la maestra de 4º grado, que en un momento dijo, basta, muy lindo todos los procedimientos que hacen, que hicieron primero, segundo, tercero, acá, nenes, se cuenta, se suma así. Y le enchufó la cuenta. Porque se cansó de que los pibes pongan palito, numerito, y ahí aparece el otro gran problema que viene dando de vuelta, cómo se ayuda a los alumnos a avanzar en los recursos y relaciones matemáticas que van tratando. ¿Qué tipo de interacciones en el aula favorecen esos avances? El tema de la ayuda es clave porque si uno está pensando en que el alumno va a producir ciertas relaciones y yo tengo como proyecto de enseñanza que los pibes den cuenta de estas otras relaciones matemáticas, hay un recorrido ahí en donde yo lo tengo que ayudar. Y los maestros, uno de los problemas graves que plantean es cómo se ayuda a los pibes cuando están en un lugar y yo tengo que tirar de la cuerda para que avancen hacia este otro lugar y no encuentro esos puentes que son necesarios. Y que esos puentes están dotados de millones de cosas, entre otras cuestiones relaciones matemáticas, que no siempre para los pibes en sus producciones son explícitas. ¿Cuáles son las condiciones que permitirían a los docentes o a las instituciones desarrollar elaboraciones específicas para poder cumplir la función de inscribir e integrar las producciones de los alumnos en las ideas más generales ligadas a los objetos de enseñanza? Un posicionamiento al que nosotros partimos es que la producción que hace un chico sobre un objeto matemático constituye parte del sentido de ese objeto. Y el desafío docente es cómo yo incorporo en mi proyecto de enseñanza la producción de ese pibe. Si yo no lo incorporo, esa producción queda afuera. Y el sentido que le está otorgando al pibe también va a quedar afuera. Entonces no hay puente. Y si no hay puente, le tengo que enseñar el algoritmo y se acabó. ¿Sí? ¿Será posible resignificar, transformar los conocimientos didácticos para que, preservando su carácter hipotético, se considere cada vez en qué sentido aportan al análisis del problema que se está estudiando o analizando? Las elaboraciones desarrolladas en un espacio colaborativo son más bien de carácter local. Pasan en un ámbito a partir de ciertos problemas que plantean los docentes que tienen con esos alumnos. La investigación tiene que tener como parte de las responsabilidades cierto margen de generalización. ¿Qué relación hay entre aquellas cuestiones que son locales? ¿Esas producciones podrán o no generalizarse? ¿En qué medida? Sin que eso implique reglas de acción que pasaríamos a transformar eso en un espacio de capacitación. Se acabó la investigación de trabajo colaborativo. Nosotros hemos abierto, y termino con esto, una nueva investigación en la misma facultad, en la misma universidad, que tiene que ver con el uso de los recursos tecnológicos en la clase de matemática. Yo solo quiero decir que estamos bastante preocupados por la perspectiva que tiene el Ministerio de Educación sobre el uso de los recursos tecnológicos. Para este ministerio, usás los recursos tecnológicos y es magia. Los pibes aprenden todo. ¿Por qué están los recursos tecnológicos? Y la verdad que las propuestas que ha adquirido el Ministerio son una porquería, las mire por donde las mire, y es apretar un botoncito y que pase algo. Y eso tiene que ver con una concepción de ciudadano también que tiene el Ministerio de Educación. Yo solo quería aprovechar el espacio para advertir que nos van a meter en un mundo en donde vamos a terminar diciendo la tecnología es una porquería, y obviamente no lo es, pero hay que pensar, porque se viene, o sea, esa idea que uno tiene de que los tipos necesitan robots, los recursos tecnológicos podrían estar perfectamente al servicio de eso. Bueno, nada más, muchas gracias.